Buenos días, muchas gracias por su gentil invitación. Un saludo también para su abundante audiencia. Bueno, en nuestro país ya no nos sorprende nada, ¿no es cierto? Lo único que está sucediendo es que estamos confirmando las sospechas que teníamos los ciudadanos desde hace algún tiempo sobre esta relación dañina entre las instituciones, o mejor dicho, entre los personajes encargados de manejar las instituciones, ¿no es cierto? A mí no me sorprende lo que dice Celi, pero recordemos primero que Celi arranchó la Contraloría General del Estado, se la robó delante de todos los ecuatorianos. Nosotros vimos en televisión y en redes sociales cómo es que él cogía, rompía la acción de personal donde se le sustituía y designaba a la doctora Chamón, me parece que es el apellido de ella, y él se quedaba con el auxilio de la fuerza pública apoderado de la Contraloría, lo cual fue oleado y sacramentado por el Consejo de Participación Ciudadana del Trujillato, ¿cierto? Eso fue lo que ocurrió con este señor, de quien además se dicen muchas cosas, entre otras, que manejaba una especie de anillo de corrupción, que aceptaba dádivas a cambio de informes en uno o en otro sentido, ¿no es cierto? Por eso es lo que fue apresado el señor Celi. Ahora, claro, enojados los compadres, es decir, él con su actual acusadora, ya comienzan a decirse las verdades, ¿no es cierto? Se ha hablado de un tema delicado, delicadísimo, que hay una conversación en el mismo teléfono que fue periciado del señor Celi, una conversación, digo, con la fiscal general de la Nación. Entonces, el señor fiscal subrogante, quien es un hombre, se lo conoce, pues, ¿no? En el medio de los abogados, un hombre de trayectoria, un hombre institucional, un hombre objetivo, que nunca en su larga trayectoria ha dado de qué hablar, ¿no es cierto? Nadie le puede poner una mancha a Wilson Toainga. Él, digo, debe iniciar algo que está previsto en la ley, es decir, un acto urgente para periciar el 100% de la información que se contiene en ese dispositivo telefónico, para que esta cosa no quede en el aire, para verificar si hubo o no hubo la tal contestación. Y tiene que hacerse por vía de acto urgente, porque eso puede ser manipulado, ¿no es cierto? Alguna mano comedida por ahí puede manipular esa información. Y si esperamos que se acabe el juicio y que en sentencia, que puede ser pues apelada, etcétera, etcétera, el juez ordene que se abra una investigación fiscal, puede ser ya muy tarde. Entonces, repito, el fiscal subrogante debería ordenar un acto urgente para periciar el teléfono que mencionó Celi. ¿Cómo está, doctora Costa? Qué gusto saludarle. Buenos días. A ver, hay una pregunta bastante sencilla y muy obvia, ¿no? Si Celi hoy dice que Diana Salazar, con quien antes chateaba, yo estoy seguro que deben haber tenido hasta un grupo. Me arriesgo a decir que tenían un grupo de WhatsApp, ¿no? Ah, Celi, María Paula, la fiscal, por ahí súmele al Santiago Cuesta, Roldán, Michelena y unos más, ¿no? Pero un grupo de WhatsApp tenían, ¿sí o no? deben haber tenido. Ya, pero vea, a ver, ellos dicen ahora, ¿por qué no desmaterializa todos los chats, incluido el que usted tenía conmigo, en donde me hacía pedidos? Celi está hoy en la obligación de decirle al país qué tipo de pedidos le hacía la fiscal, por un lado, doctor, y lo otro, si Celi hoy dice que la fiscal lo está persiguiendo, ¿no será que antes ellos también persiguieron a mucha otra gente? Evidente, evidente. No se olvide que Celi quiso meterse hasta Las en el elecciones. resultado de las elecciones, Uh pues. -huh. Ese fue el mayor atrevimiento que pudo haber tenido una persona encargada del control legal, legal debe hacer el control, de las instituciones. Utilizando esa arma, él quiso hacer un control ilegal, porque la Contraloría tiene que hacer sus auditorías sin obstaculizar y sin incurrir en entorpecimiento de las actividades de las instituciones donde está
haciendo dicho examen, sea examen especial o auditoría propiamente dicha, ¿no es cierto? Yo creería que no debe hacerse desmaterialización de esa información, porque eso se hace con un notario, eso debe hacerse con un perito, debe hacerse con un perito que se designa mediante sorteo para que actúe en los laboratorios de criminalística y extraiga la información y la ponga por escrito o fije las imágenes si fueran del caso, ¿no es cierto? Pero tiene que hacerse. Que ha habido cruce de información, de mensajes, de chats, etcétera, 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 entre las altas autoridades que se han mencionado. Yo creería que sí, no me consta, pero creería que sí, porque en este país ha sido el uso normal de hacerlo, como ahora se está normalizando, dada la incompetencia de este gobierno, se está normalizando hasta que les graben las llamadas y que les graben los audios, ¿no es cierto? Es decir, nuestros funcionarios pecan ¿qué será? De orgullo, de vanidad, y creen que nadie les va a poner un dedo encima de sus vestimentas. Pero aquí, doctor, una cosa que suma además a la polémica y que valdría la pena comentarla con usted, es que tanto la señora Salazar como Celi, que fueron designados, o bueno, en el caso de Celi, ratificado en el cargo, porque ahí nadie cuestiona al Trujillato, a la Contraloría nadie la evaluó, ni hicieron concurso, ni nada para reemplazar a Celi, porque en ese momento Celi era tan utilitario que decidieron no solo dejarlo, sino que además blindar todas sus resoluciones, decisiones, etcétera. Hoy vemos que, por ejemplo, sus informes de estos con supuestos indicios de responsabilidad penal eran unos mamotretos mal hechos, ¿no es cierto? Pero tanto Celi como Salazar fueron herederos del Trujillato y ellos llegaron con el famoso cuento de que iban a reinstitucionalizar el país. Ahora resulta que tenemos a una autoridad en funciones y a un excontralor sacándose los cueros al sol, diciéndose de todo, y resulta que entre ellos han tenido sus chanchullos. Así es, fíjese que en lugar de institucionalizar, de organizar las instituciones, desinstitucionalizaron las instituciones públicas, las instituciones de control. Vaya usted donde cualquier institución entre y encuentre hecho un marasmo. A lo mejor se salvaría, digo yo, la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Aunque en ciertos aspectos se le puede criticar. Pero de ahí usted entra a cualquier institución y encuentra problemas, encuentra relajos, encuentra negocios, encuentra una especie de asociación para ir contra la fe pública. Entonces, por eso es lo que los ciudadanos ya no confiamos en las instituciones, ya no confiamos en las personas, porque claro, como yo siempre digo, el problema no es de las instituciones, sino de las personas encargadas de manejarlas. Así como la ley no es mala, la ley es buena, pero los encargados de aplicarla son las que hacen las actuaciones dolosas y dañosas, ¿cierto? Así que yo estoy completamente de acuerdo que sí han cruzado información entre estos dos personajes y que sí se han hecho ciertas actividades para perjudicar a terceros mediante la famosa persecución política, ¿no es cierto? Y prueba de ello es el famoso juicio de sobornos de Arroz Verde, que es un mamotreto que nadie ha logrado tragarse. Nos meten una sentencia de influjo psíquico cuando el influjo psíquico es entre el que lanza el influjo o el que influye y un autor, no contra un grupo, un supuesto grupo de delincuencia organizada. Eso no existe. Ahora, doctora Costa, en medio de estos anuncios que hizo, o de esas declaraciones, de esa defensa que ha hecho el excontralor subrogante, él dice que esto fue su caso, ¿no? Es un cálculo político, que hubo un cálculo político. Le acusa a la fiscal de falta de lealtad institucional.
dice que conversó con ella el 12 de abril del 2021 con la fiscal sobre los resultados electorales, esto es lo que yo le quiero preguntar, sobre los resultados electorales, y que no entiende por qué no le notificó en ese momento que había una investigación en su contra y que iba a ser, arrestado, que la investigación habría empezado sin que él haya conocido que lo investigaban, y que no hubo lealtad institucional, y que no entiende que hubo cálculo político, porque dice, esto ocurre pese a los resultados electorales. Bueno, en este asunto de los resultados electorales, no se puede confiar en lo que sacó la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque eran auditorías ordenadas desde un sitio que estaba inmerso en la corrupción, en un círculo que delinquía constantemente para ofrecer exámenes con o sin responsabilidad penal, con o sin responsabilidad civil o administrativa. Es decir, un grupo que estaba delinquiendo, porque inclusive utilizaron hasta familiares para tejer toda esta red que hoy está siendo procesada, ¿no es cierto? Entonces, yo creería que la fiscal no tenía que avisarle, efectivamente. ¿De dónde sacan que para tapar una actividad que es susceptible de persecución y de sanción penal tiene que ser avisada? Repito, alegando la lealtad institucional. No, si la lealtad institucional es para trabajar en pro de los ciudadanos, no es para tapar delitos. No voy a decir, mira, te estoy investigando porque vos has cometido tales delitos y cuidado, te voy a meter preso, ponte a buen recaudo. Eso es un disparate, pues, ¿no es cierto? Un disparate. Pero ¿qué tiene que ver ahí el resultado de la elección? O sea, a eso No, voy. ¿Por qué nada. le dice, pese al resultado de las elecciones, usted fue desleal conmigo? Es que lo que pasa es que no dice dentro del proceso absolutamente nada, porque no sabemos si el resultado electoral se refiere a que o que ganó Arauz, que hubo o no hubo un fraude, no sabemos, ¿no? Uh-huh. No sabemos a qué es lo que se refiere este sujeto, cuya palabra, claro, siempre estará en entredicho por las razones que son públicamente conocidas. Y más bien yo creería que debe abrirse otra indagación para efectos de sancionar la forma en la cual él se apoderó de la Contraloría General del Estado. Ahí se están demorando demasiado, y yo creería que ahí sí hay acuerdos y arreglos para no perseguirle a cambio de si estos informes bondadosos en las instituciones de quienes deben fiscalizar, perseguir judicialmente y sancionar. Doctora Costa, y a ver, lo que sucede, yo le planteaba el asunto este de Celi Salazar, de que son herederos del Trujillato, porque en efecto lo son. Lo son. Así es, y claro, en el gobierno de Moreno, con la consulta del 2018, se vendió al país la idea de que iban a reinstitucionalizar el Ecuador, ¿no? Abrieron un proceso de designación de nuevas autoridades en los organismos de control, fueron elegidos estos y de tales, ¿no? De ahí, por ejemplo, se le preguntó a los ecuatorianos si querían que los consejeros de participación ciudadana sean elegidos a través de las vías democráticas, las urnas, y la mayoría de ecuatorianos, como suele suceder, ¿no? Además aprovechaban esa enorme popularidad que tenía para entonces el señor Moreno, creo que por encima del 67% de popularidad, ganaron la consulta, todos sí, 7 veces sí, maravilloso. Fuimos a elegir a los consejeros en las urnas, elegimos consejeros en marzo del 19, se posesionaron en mayo, después de un montón de problemas, porque además obstaculizaron la posesión y demás, y en agosto, 2-3 meses después, se bajaron a 4 de los 7 que habían sido elegidos. ¿Por qué? Porque no les caían bien. ¿Por qué? Porque no les gustó el resultado electoral. Tú eres un impresentable total, pero de paso se fue cargando con él a Gómez, a De Sintonio y a Rosa Chalá. Gómez y De Sintonio identificados plenamente con una corriente política. Hoy de hecho son parte de la bancada de la Revolución Ciudadana. Después destituyen a Cristian Cruz y ahora tenemos un nuevo juicio político donde se destituyen a 4 más, ¿no? Al señor Ulloa, Bravo, Estupiñán y Rivadeneira, todos alineados con el gobierno.
se suma la desinstitucionalización, que era totalmente lo contrario a lo que nos vendieron con la consulta del 2018. Y hoy estamos enfrascados en este lío que una decisión de carácter político, que es la que toma la Asamblea a través de un juicio político, resulta que un juez de la Concordia o jueza de la Concordia decide, les doy una acción de protección, sí, y que se les restituye en el cargo. ¿Qué nivel de seguridad jurídica puede haber? Sí, para que una decisión política, insisto, tomada por el primer poder del Estado, sea menos que un papel higiénico y vaya a parar al tacho de la basura, y una jueza o juez venga y lo restituya nuevamente en el cargo. ¿Qué nivel de seguridad jurídica hay en el país con todo lo que estamos viviendo hoy en día provocado por ellos mismos, por el mecanismo de selección de autoridades, y ahora quieren devolver a través de otra consulta la designación de autoridades a la Asamblea, y que los consejeros de participación ciudadana ya no sean elegidos democráticamente porque resultó que su fórmula fue un caos? Entonces todo este caos tiene autores, todo este caos tiene un origen. Doctora Costa, ¿cómo ve usted, cómo analiza usted, cómo reflexiona usted todo lo que está atravesando y viviendo el país? Mientras no sean funcionales absolutos al gobierno, los funcionarios seguirá habiendo este tipo de caos. ¿Qué seguridad jurídica hay? Cero. Yo le diría que hay cero seguridad política aquí en el Ecuador. Y eso se refleja en todos los estamentos, inclusive en aquellos encargados de receptar inversión extranjera. No está viniendo la inversión extranjera, no quieren investir en el Ecuador por este tipo de cosas, ¿no es cierto? Ahora, ¿es una intromisión de un poder en otro poder del Estado? Sí, y una intromisión grosera. ¿Por qué razón? Porque estos señores del Consejo de Participación Ciudadana, estos que fueron destituidos, estos 4, presentaron 15, sí, licenciado, 15 acciones similares de igual naturaleza, con el mismo relato y con el mismo juramento de no haber presentado otra similar, hasta lograr un juez complaciente, que es este juez que le atendió favorablemente el pedido de Norero, ¿no es cierto? Todos recordamos. Es el mismo juez exactamente. Y se lo hace en la Concordia. ¿Por qué en la Concordia? Si la medida de destitución, el juicio político, se llevó a cabo en Quito y sus efectos surgieron aquí en Quito. Pero no importa, lo hicieron. Si usted se va por el extremo de proteger los derechos humanos y los derechos de los procesados, bueno, preguntémonos, ¿por qué en el caso del señor del Consejo de la Judicatura se fue a buscar por Quevedo, por ahí uno de estos recursos, y fue válido? Ahora, que se va por la Concordia después de haber presentado 15 peticiones en diferentes jueces, lo cual de por sí es un fraude procesal, también les es válido. ¿Y por qué no es válido los recursos que ha presentado Jorge Glass, por ejemplo? Para una cosa sí son válidos, para otra cosa no son válidos. Entonces ahí se suma el hecho de que no hay seguridad jurídica, porque si los jueces utilizan la acción de protección para defender a unos y no a otros, quiere decir que el derecho simplemente en el Ecuador no existe, o hay justicia y hay derecho para unos y no para otros. Es una plastilina, ¿no es cierto? Que va tomando la figura que al moldeador le interesa o que quiere hacer. Ese es el asunto. Hay jueces funcionales dependiendo de quién les solicita el acto o la actuación judicial, la actuación procesal, ¿no es cierto? Esa es la desgracia, esa es la tragedia que está viviendo el país. Y nadie hace ni dice absolutamente nada. Bueno, pues ahora veo que la Asamblea ha propuesto unas 3 acciones. La una me parece que es administrativa con respecto a la actuación que debe observar el Consejo de la Judicatura, a este tema del fraude procesal, porque hay un fraude procesal, evidentemente, y alguna otra acción que no recuerdo en este momento, pero creo que les está faltando introducir una 4ª. ¿Cuál? Que es el perjurio, porque usted, cuando presenta una acción constitucional de esta naturaleza, jura no haber presentado otra igual. Entonces,
tuvo que haber introducido ese texto en cada una de sus peticiones. Y son 15. Es decir, estos perjuraron 15 veces. Claro. 15 veces. Ahora, doctora Costa, ¿qué tan válidos son las acciones, en este caso, que siguen tomando los vocales que fueron destituidos por la Asamblea Nacional y que con esta resolución de este juez de la Concordia regresaron a ocupar sus puestos al interior del Consejo de Participación y han empezado a tratar los temas con cierta celeridad que antes no tenían, al punto que han devuelto una terna al Consejo de la Corte Nacional para el reemplazo en el Consejo de la Judicatura de uno de sus vocales? ¿Qué validez tienen esas decisiones si es que la Asamblea ya los destituyó? Y a esto se suma el reconocimiento que ha hecho ayer el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a estos 4 vocales que fueron destituidos y que, vale recordar, cuyo presidente fue puesto allí como presidente con el amparo de la fuerza pública. Así es, se tomaron por la fuerza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué validez tienen las resoluciones de ellos? Ninguna. Yo creería que ninguna. Y que están revestidas de nulidad, pero de nulidad absoluta, ¿no es cierto? Porque ellos, como usted bien lo anota, están destituidos. Y lo que quiera que hagan no tiene validez jurídica alguna. Pero, por ejemplo, si es que deciden nombrar contralor precipitadamente y mandan la designación después del concurso, ¿no es cierto?, para que se posesione ante la Asamblea Nacional, la Asamblea no debería posesionarlo, porque estaría cohonestando la actuación dolosa e ilícita que está ocurriendo en este mismo momento. Ahora, una vez que, por ejemplo, los 4 se han negado a asistir al acto de posesión, bueno, uno de ellos es Carlos Figueroa, que ya lo comentábamos el otro día, es muy cercano a Fernando Villavicencio. Tienen que ser los otros 4 los que siguen de la lista. Claro, si uno no se ha presentado, si alguien, me parece que es una dama de apellido Ponce, se niega a posesionarse, hay que seguir llamando en el orden de resultados electorales. El siguiente en el resultado, el siguiente en el resultado, hasta que se posesione. En eso no hay ningún misterio. Tampoco se le puede estar rogando a la persona que tiene que posesionarse que se lo haga. Ahora, porque se supone que es un país libre y si no quiere posesionarse, bueno, hay que ver a otro. Nadie es indispensable, ¿no es cierto? Nadie. Ahora, doctor, es necesaria, el otro día conversábamos con Fernando Cedeño de la bancada de UNES, y él planteaba en este espacio una inquietud que a mí me parece que es súper pertinente, que no necesariamente tiene que ver con, digamos, la línea ideológica política que tiene Cedeño, sino con la forma de procesar este tipo de conflictos o de entuertos de carácter político o administrativo. Y él decía que no es lo mejor, no es lo más adecuado que funcionarios que han sido, o autoridades que han sido electas por vía democrática, puedan ser destituidas a través de juicios políticos express, porque lo que pasa hoy es muy, muy parecido a lo que ocurrió en agosto del 19, y ahí fue con mucha más velocidad, no mucho más rápido. Entonces él decía, hay que ver si se hace una reforma legal. Yo le pregunto esto a usted, ¿sería una reforma solamente legal o debería ser constitucional, tomando en cuenta, digamos, la estructura del Estado, las instituciones y demás? Los consejeros de participación ciudadana, una vez que son elegidos por vía democrática, deberían ser también revocados del mandato por vías del mismo tipo, es decir, una revocatoria del mandato, y no un juicio político express en donde se juntan 70 voluntades y los mandan a su casa en la asamblea. Bueno, el tema es que legalmente las dos vías coexisten, ¿no es cierto? La revocatoria del mandato está ahí incólume y puede accionarse a través de los mecanismos que la ley prevé. Una revocatoria puede hacerla cualquiera de los ciudadanos que haya intervenido en el proceso electoral, sea eligiendo o siendo elegido, ¿no es cierto? Puede pedir una revocatoria del mandato. Está ahí esa posibilidad, está ahí ese mecanismo. Pero también no se olvide que la Constitución Política del Estado y las leyes que le son conexas, aplicables para aterrizar el derecho constitucional, ha previsto también el juicio político. Como también hay juicio político, ¿para quién?
para el presidente de la República en caso de ser destituido, de querer destituirle, ¿no es cierto? Es por la vía de un juicio político. Coexisten. Ahora, si quieren desaparecer eso, bueno, habría que hacer una reforma de carácter constitucional, sea por vía de la misma Asamblea, previa consulta a la Corte Constitucional sobre la idoneidad del camino, o sea, yo creería que este es el adecuado, o sea, a través de una reforma constitucional mediante Asamblea Constituyente. Yo creo que lo que hay es lo que se debe ocupar, que es este asunto de vía legislativa mismo, ¿no? Pero ahí están las dos vías. Si a alguien no le gusta el tema de las voluntades legislativas, pues que accione, tiene derecho a hacerlo, el mecanismo de revocatoria del mandato que está ahí a la disposición de quien quiera utilizarlo. Doctora Acosta, ¿cuánto tiempo más se puede mantener el Consejo de Participación en esta situación como en el limbo? ¿Cuánto tiempo más puede permanecer así? ¿Cuánto tiempo toman esas acciones que ha interpuesto la Asamblea Nacional? ¿Y cómo finalmente se va a solucionar este caso? Bueno, esas cosas demoran, ¿cierto? Esas cosas demoran. Las investigaciones fiscales no son de un día para otro. Tenemos casos emblemáticos que están más de 2 años. Alguno que recién se movió por obra gracia del espíritu norteamericano, esa estuvo casi 6 años en indagación, figúrese usted. Entonces, eso no va a dar una solución inmediata, a menos que se le desprestara el coraje a la Fiscalía, pediría prisión preventiva a un juez y el juez la ordenaría. Solo ahí habría un destaponamiento inmediato del asunto. Mientras tanto, creo que vamos a seguir peleando unos meses hasta que se acerquen las elecciones y haya una definición asimismo electoral. Yo no le veo salida a corto plazo, no le veo. Van a seguir peleando hasta las calendas griegas. ¿Y esa prisión preventiva contra quién? Contra los que están siendo hoy día denunciados. Yeah. Porque la Asamblea Nacional ha denunciado precisamente a todos los que intervinieron en esta acción constitucional, incluyendo el mismo juez, que me parece que le están acusando de prevaricato al juez. ¿No es cierto? Al juez, a los peticionarios y a las autoridades, tienen que involucrarse también las autoridades que están permitiendo este desafuero. Primero, de grosera intervención de un poder en otro. Y segundo, de que se hayan tomado mediante la fuerza pública el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tal como lo hicieron cuando se encaramó en el puesto el doctor Ulloa, ¿no? Lo cual le hace más grave porque siendo un hombre de derecho reconocido, un hombre que sabe, un hombre que conoce, está cometiendo estas ilegalidades, por decirlo menos, lo cual le vuelve más gravoso, ¿no es cierto? Que lo está haciendo a conciencia. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Acosta. Siempre un gusto conversar con usted. Encantado. Muy amable, doctor. ¿Cuál es su pronóstico para el partido de hoy? Un empate 1-1, diría yo. Ya, muy bien. Bueno, vamos a ver. Felicidades. Cuídense. Usted también, muy amable, doctor. Muchas gracias. El doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, jurista que ha estado con nosotros. 8 de la mañana, ya con 10 minutos. Una breve pausa, enseguida regresamos.